Bueno, amada iglesia, de verdad muy feliz de verles en este día y solamente agradecidos con el Señor porque ha sido su santa palabra la que nos ha convencido de nuestro estado, y no solo de nuestro estado, sino de nuestra necesidad de Él. Hoy, en su día, el día que el Señor ha estimado para que su amada iglesia, para que aquellos redimidos del Cordero se reúnan y rindan adoración como lo hacían nuestros hermanos en los tiempos de la iglesia primitiva, que se reunían el primer día de la semana para escuchar la palabra y alabar al Señor. En ese hermoso día en que nuestro amado Señor Jesucristo resucitó, y ese es el día de nuestro descanso, porque en Cristo descansamos. Él es nuestro descanso. Bueno, amada iglesia, hoy continuamos con nuestra serie expositiva de la primera carta de Pedro. En el día de hoy, con la ayuda de su Santo Espíritu, estaremos en la primera de Pedro, capítulo 3, versículos 8 al 9. Yo leeré para ustedes el texto. Dice el apóstol Pedro para la iglesia y la palabra del Señor: finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredáis bendición. Amada iglesia, el apóstol Pedro nos ha traído en estas últimas enseñanzas todas aquellas instrucciones que nos guían a tener un comportamiento como creyentes, que nos indican cómo realmente debemos comportarnos los siervos del Señor. Ya el apóstol Pedro ha tratado el tema de la conducta que debían tener los amos o los jefes con sus trabajadores. También nos habló, ya particularizando un poco más de enseñanza, en cuáles eran las obligaciones de la esposa para con el esposo. Después nos habló de las obligaciones del esposo para con la esposa. Y hoy, a manera de conclusión, no en sí mismo de la carta ni del capítulo, sino de esta idea que viene trayendo, del hilo conductivo de este mensaje, él ahora nos dice que tanto amos, empleados, esposos, esposas, todos los creyentes deben tener un mismo sentir. Es entonces que nuestro sermón de hoy tiene como título tener un mismo sentir. Y vamos a tener tres consideraciones: el mandato, segundo, lo que no debemos hacer, y tercero, lo que sí debemos hacer. Entremos inmediatamente a nuestro primer punto: el mandato. Recordemos que el título es tener un mismo sentir. Pues hay un mandato, iglesia. Cuando nos dice en el verso 8, finalmente sed todos de un mismo sentir. ¿Cómo? Compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables. En este primer punto vemos el verbo ser en una forma imperativa. El texto dice: sed todos de un mismo sentir. Y es que el apóstol Pedro, después de haber dado instrucciones al grupo que ya mencionamos, de esposos, esposas, el núcleo de la familia y la sociedad, ahora se dirige a todos haciendo referencia a la iglesia, a los hermanos en Cristo. Y es así como entonces manifiesta la obligatoriedad
de las evidencias que debemos poseer los creyentes. No se trata, como les dije anteriormente, de la finalización del escrito de la carta de Pedro, sino de la conclusión de lo que antecede a donde él nos quiere llevar más adelante. Entonces, ya entrando un poco en el texto, la primera expresión visible en la vida cristiana debe ser esta: que seamos de un mismo sentir. El apóstol Pablo, también el apóstol Pablo se lo dijo a los filipenses, en Filipenses 2:5. ¿Qué les dijo el apóstol Pablo? Les dijo: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Estamos llamados a la unidad como cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo no está dividido ni está separado. Y la cabeza, quien nos dirige, es el mismo Cristo, iglesia. Él, quien es uno con el Padre. De tal manera que el cuerpo adherido a la cabeza no podría más sino que actuar coherentemente con la cabeza. Porque si Cristo es nuestra cabeza, nosotros somos los miembros de ese cuerpo, pues el cuerpo no se manda solo, es dirigido por la cabeza, que es Cristo. Si decimos que somos creyentes, que amamos a Cristo, que somos el cuerpo de Cristo, entonces nuestros miembros no actuarán en contra de los mandatos de la cabeza. Es algo lógico, ¿cierto, iglesia? Bueno, Lucas también nos dice que así se mostraban los cristianos recién convertidos en la iglesia de Jerusalén. Les estoy trayendo unas referencias bíblicas para que vean la coherencia y la analogía que encontramos en las Escrituras. Lucas nos dice que estos recién convertidos eran como almas idénticas, porque tenían los mismos sentimientos. Ellos poseían un rasgo distintivo que solo lo tenían los creyentes regenerados por el Santo Espíritu de Dios. Hechos 4:32. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Qué hermoso es esto, iglesia. En medio de la iglesia, aquellos a los cuales el Señor había prosperado más materialmente, todos lo vendían para ayudar a la iglesia. Entre ellos no había un necesitado. Y es que es un pecado, mis hermanos, que nosotros veamos el padecimiento de un hermano nuestro y no seamos ese brazo que le sostiene en un momento. Cuando hay un sentir diferente en la iglesia, cuando no son todos de un mismo sentir, vienen los problemas. Vienen los problemas. Y les voy a traer un ejemplo que se presentó en Filipos con Evodia y Síntique, estas dos mujeres a quienes el apóstol Pablo manda. El apóstol Pablo les dice en Filipenses 4:2, les dice: sean de un mismo sentir en el Señor. Detengámonos un poco en esto, porque las Evodia y las Síntique casi siempre las tenemos en la iglesia. Amada iglesia, el ser creyente no quiere decir que en nuestro peregrinar todo va a ser amor y paz, lo cual sí es nuestra meta, pero en vista de que en ti y en mí aún mora un remanente, es este remanente el que no permite que esto sea así. Esto será así, ¿saben cuándo? Cuando estemos con Cristo. Pero ahora debemos procurarlo. Entonces, volviendo un poco a Evodia y Síntique, el apóstol Pablo, él vemos que escribió la epístola a los filipenses cuando estaba preso en Roma.
Es decir, el apóstol Pablo no estaba en un hotel 5 estrellas cuando estaba hablando y diciéndole a los filipenses, sean de un mismo sentir. ¿Sí ven el contexto? Es decir, el que nosotros seamos de un mismo sentir no depende del contexto de nuestra situación. No debe depender de eso, mis hermanos. Hoy estoy feliz porque ayer el Señor me proveyó para que hoy tuviese dinero para todas mis cosas, incluso para salir. Pero mañana no estoy feliz, no tengo ese mismo sentir porque ya no tengo nada. O sea, tú dependes del dinero. Tú amas a ese Dios que es el dinero y tu sentir solamente encuentra equilibrio en lo que tienes en tu bolsillo. Examinémonos en esa parte. También debemos decir que esta carta es una de las cartas más gozosas y llenas de gratitud y amor a los filipenses. Y vuelvo y les repito, el apóstol Pablo la escribió estando preso. Es una carta que rebosa de amor y de gratitud hacia ellos, entre otras cosas porque eran una iglesia que amaban la palabra del Señor. Miren, el nombre de Evodia, les dije que nos íbamos a detener un poquito en esto. El nombre de Evodia significa viaje próspero y fragante. Y el nombre de Síntique significa afortunada. Pablo menciona en su epístola a estas dos mujeres, pero tristemente no lo hace alabándolas. Él no las está alabando por su buen ejemplo, sino por todo lo contrario. Ellas, ¿quiénes eran ellas? Miren, ellas eran dos mujeres que habían combatido mano a mano con el apóstol Pablo. Ellas, con el apóstol Pablo, predicaban el evangelio. Eran mujeres que estuvieron al lado de él, ayudándole a llevar el evangelio a todos los paganos e inconversos. ¿Sí se imaginan lo importante y lo amadas que eran estas damas para el apóstol? Habían sufrido y trabajado arduamente por la extensión del evangelio y la obra de Dios en Filipos. Esto habían hecho estas dos damas. Eran mujeres preeminentes en la iglesia de Filipos. Eran mujeres que servían. Todos las conocían. Todos sabían de su trabajo para el Señor, su servicio a los santos. Además, Pablo también dice de ellas, que son verdaderas y genuinas creyentes, Evodia y Síntique, porque sus nombres están en el libro de la vida. Así lo dijo el apóstol Pablo. Pero ellas empañaban su hermosa labor al estar envueltas en problemas, quizá de murmuración, problemas que podían llevar a dividir la iglesia. Por eso el apóstol Pablo les pedía que fueran de un mismo sentir, para proteger a la iglesia de Cristo. Y con las contiendas entre hermanos hay que tener mucho cuidado. Debemos llamarlos y exhortarlos a que sean de un mismo sentir en la iglesia. Pero muchas veces el orgullo del hombre niega esta paz. Muchas veces, en ocasiones, la reconciliación en un caso de enemistad entre hermanos, en donde el hermano ofendido resulta ser más tenaz que una ciudad fuerte, y las contiendas de los hermanos son como cerrojos de alcázar. Esto está en Proverbios 18, 19. Tristemente, muchas veces nuestros propios hermanos en la iglesia tienen menos capacidad de perdonar y ser de un mismo sentir que los de afuera. Muchas veces pasa esto en la iglesia. Cuando alguien dice vivir para Cristo, como lo decía el apóstol Pablo, estas son palabras muy grandes. Cuando él dijo en Filipenses 1:21, que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, debe sentir como él, sintonizado plenamente con su mentalidad, una que permita experimentar el mismo sentir.
Son grandes palabras y a veces las decimos a la ligera. Primera de Corintios 2:16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Ahora tú, hermano regenerado, tienes la mente de Cristo. Debemos tener el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Y recuerden lo que se dijo al principio del texto. Es imperativo, dice, tener sed de un mismo sentir. No es una opción, no es una opción. El texto también nos dice que somos llamados a ser compasivos. Debemos ser personas llenas de compasión por los demás. Esto expresa la idea de simpatizar con el dolor ajeno, ya que tenemos el mejor ejemplo, nuestro glorioso Señor, quien es admirable por ser compasivo. Se trata de simpatizar con las miserias del hombre. Etimológicamente expresa la idea de sufrir con el que sufre. Debemos sufrir con el que sufre, con nuestro hermano que está afligido. Que su dolor sea mi dolor y que también su alegría sea mi alegría. Pero que sea honesto, que sea honesta ese dolor y que sea honesto esa alegría, honesta esa alegría. Es muy triste cuando vemos a creyentes que se mantienen ajenos a la situación difícil de otros hermanos, olvidando lo que Cristo hizo por ellos. Iglesia, Cristo simpatiza con nuestras necesidades. Hebreos 4:15, ¿qué dice? Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Iglesia, por lo que tú estés pasando, Cristo no es ajeno a esto. La gran diferencia es que Cristo no se desanimó ni dejó de creer en el mandato que tenía de su Padre. Él no pecó. El creyente se le llama a compadecerse en la tristeza, asociándose a las lágrimas con los que lloran. No llorar con el llanto del hermano es deleitarse o mostrar indiferencia con el mal ajeno. Cristo lloró con aquellos que lloraban, como hizo con motivo de la muerte de su amigo Lázaro, ¿lo recuerdan? Él se asoció a las lágrimas en aquella ocasión. En Juan 11, del 33 al 35. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Y dice después, Jesús lloró. Los males ajenos, especialmente los de nuestros hermanos, deben movernos a compadecernos de ellos. Dios demanda a sus hijos la práctica de la misericordia, en que debemos manifestar compasión por nuestros hermanos. El que ha nacido de nuevo está lleno de amor fraterno, sin duda alguna, entrando de lleno en el ejercicio del mandamiento nuevo. ¿Cuál? El que Cristo dijo en Juan 13:34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y lo repite 2 veces. El amor también plantea una exigencia que nosotros tenemos como creyentes. Así lo expresa el apóstol Pedro. Y este amor a los hermanos
es la evidencia definitiva del nuevo nacimiento. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Primera de Juan 3:14. ¿Sí ven lo imperioso que es ser compasivos y amorosos con nuestros hermanos? Lo imperioso que es llorar con los que lloran, sufrir con los que sufren. No hay enseñanza doctrinal, iglesia. No hay ejercicio correcto de dones en la iglesia. Tampoco hay servicio alguno en la obra de Dios que pueda sustentarse fuera del amor fraterno entre nosotros. Serían como tímbalos que retiñen. Esa es la prevalencia del amor. Y amados, sepan también que el amar no significa que nosotros vamos a patrocinar el pecado del hermano. Porque incluso exhortar a tu hermano es demostrarle amor. Es como cuando tú ves a tu hijo que se está equivocando en algo y va al despeñadero. Tú no quieres que tu hijo vaya al despeñadero. Tú lo tienes que exhortar para corregirlo, para que viva. Así mismo debemos ser con nuestros amados hermanos, pero en amor. Miren, quien tiene los mejores recursos y no tiene amor, no tiene nada. No tiene nada. Si el ministerio de un siervo de Dios se convierte en un mero ruido que molesta los oídos de Dios y a la iglesia porque no tiene amor, no tiene nada. Puede ser el pastor de una iglesia de millones de que se congregan, pero si no tiene amor, no tiene nada. Primera de Corintios 13:1. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Por eso, y esa es la razón de una verdadera iglesia que se hace visible al mundo, no tanto por lo que enseña, sino por lo que ama. Evidentemente debes enseñar la verdad del Evangelio, pero debes amar, porque si enseñas sin amor, ¿no? Eres como ese metal que resuena y ese címbalo que retiñe. Juan 13:35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. No cabe duda que el amor a Cristo nos debe conducir a guardar sus mandamientos. Juan 14:15. Si me amas, guardad mis mandamientos. Muchos dicen en oración, hasta llorando, que aman a Cristo, pero están viendo sufrir a su hermano y no lo ayudan. ¿Cómo puedes amar a Cristo que no lo ves si tienes a tu hermano al lado que lo ves y no le amas, no lo ayudas? La doctrina no es negociable. La palabra no puede ser desobedecida. Tú no puedes decirle a Dios que lo amas y haces lo que a ti te dé la gana. Sin embargo, hay quienes son capaces de dar su vida por defensa de la fe. Es más, algunos son incluso capaces de rendir casi adoración a la Biblia, pero son incapaces de amar a sus hermanos en Cristo. ¿Qué incoherencia es esta, mis hermanos? El mundo no puede identificar la realidad de la vida cristiana a no ser por el amor entre los creyentes. Así de sencillo, iglesia. El amor fraternal fue también el mayor problema incluso de los discípulos de Cristo.
El que afirma amar a Dios y no ama a sus hermanos es mentiroso. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrezco a mi hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios que no ha visto? Primera de Juan 4:20. Está en la Biblia. El apóstol establece el amor fraterno como un distintivo en la realidad de la vida en Cristo. El distintivo nuestro, amados, es el amor. Pero el verdadero amor, que viene del amor de Dios, que es un amor ágape. Quien ama, sin duda también es misericordioso. El término aquí hace referencia a quien tiene buenas entrañas, es decir, creyentes de buen corazón, que manifiestan el amor entrañable de Jesús. Efesios 4:32. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amada iglesia, a nosotros se nos perdonó lo imperdonable. Se nos perdonó lo imperdonable. ¿Por qué no podemos perdonar a nuestros hermanos? Qué corazón tan engañoso tenemos, ¿cierto? Y el último adjetivo que vemos en el texto del primer punto que estamos viendo es ser amigables. Hace relación a humildad. Ser amigable aquí hace relación a humildad. Es lo contrario a la arrogancia y el orgullo. Eso es ser amigables, ser humildes. Filipenses 2:3. Nada hagáis por contienda o vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No cabe duda que la humildad es una virtud esencial en la vida de nosotros, de los creyentes. Jesús demandó a sus discípulos que aprendiesen de él, que era manso y humilde de corazón. Así les dijo Jesús en Mateo 11:29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mis hermanos, solo hay beneficios cuando obedecemos la palabra de Dios. Ser humildes trae descanso a nuestras almas. De manera que la forma de conducta correspondiente a la vocación del llamamiento celestial comienza por la humildad. Cuando tú eres llamado, debe haber en ti un cambio que todo el mundo lo note, amada iglesia. El mundo debe notar que ya tú no eres ese hombre ni esa mujer que antes andaba sin Cristo. Y lo primero que debe notar el mundo es que ahora eres humilde, que eres sencillo, que eres amoroso, que sufres con tu hermano, incluso con tu prójimo, que no es tu hermano, también sufres. El creyente humilde sabe apreciar, sabe distinguir los valores de todos sus hermanos. El creyente humilde sabe que los dones que Dios le ha dado a él no son suficientes para edificar el cuerpo de Cristo. El creyente humilde sabe que forma parte de esas piedras vivas que deben estar juntas las unas con las otras para mantener ese calor. El sentimiento que genera la humildad es un sentimiento de unanimidad, es decir, un mismo sentir. Significa que progresaremos todos en la misma dirección,
bajo la misma orientación. Para nosotros ser humildes no es una opción, iglesia, sino una condición natural de la vida cristiana. Dios mismo nos dice que al humilde tiene de cerca, más al altivo de lejos. La verdadera condición humilde permite realizar el servicio más bajo a favor de otros, sin menoscabo alguno. Si en la iglesia hay que lavar los baños y tú hoy viniste vestido de saco y corbata, pues nada te impedirá que tú te quites el saco y laves el baño, si tú amas con humildad a tu iglesia, a tus hermanos. Pero si tú eres orgulloso, créeme que prefieres irte antes de lavar un baño. Pero si te dicen, súbete al púlpito, enseguida. ¿Dónde está la humildad, mi hermano? Entonces, debemos ser humildes, porque Jesús fue y es humilde. La más grande humillación la realizó Cristo, iglesia. Nosotros, por mucho que nos humillemos, nunca llegaremos al estándar de nuestro Redentor. Filipenses 2, del 6 al 8. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué más grande acto de humildad que este? No lo hay. Entremos a nuestra segunda consideración, lo que no debemos hacer. Versículo 9, parte A. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición. Las virtudes cristianas a las que se hizo referencia anteriormente en el versículo pasado, traen inevitablemente un estilo de vida determinado. Y es que el resultado debe ser un corazón misericordioso que no devuelve mal por mal. El apóstol Pedro nos quiere enseñar que el no devolver mal por mal está estrechamente relacionado con el mundo, en donde están los que persiguen a los cristianos por causa de la justicia del Evangelio de Cristo. O sea, el apóstol Pedro ahora nos está sacando del contexto de la iglesia y nos está diciendo, hijos, no devuelvan mal por mal al mundo. Evidentemente, ya con el texto pasado sabemos que entre nosotros no se puede dar ese comportamiento. Ahora él también nos lo está pidiendo para los de afuera, que no podemos devolverles a ellos mal por mal. Ustedes se imaginan a un creyente devolviendo el mal a un impío afuera. Ustedes se imaginan que uno vaya pasando y ve a su hermano golpeándose con otra persona en la calle. Dios nos guarde de esto, iglesia. El apóstol es puntual al establecer que en ese mandamiento de no devolver mal por mal es obligatorio para nosotros. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Primera de Tesalonicenses 5:15. Antes, seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. El cristiano debe estar dispuesto a sufrir. El cristiano, nosotros debemos estar dispuestos a tolerar el agravio recibido. Imagínense, si estamos llamados a tolerar y recibir el agravio
de los de afuera, cuánto más estamos llamados a tolerar a nuestros amados hermanos. Porque sabes una cosa, Cristo también murió por él. Y yo no soy más que él delante de mi Cristo. Cristo no tiene preferidos. Así que, por cierto, es ya una falta que entre nosotros haya pleitos. ¿Por qué no sufrir más bien el agravio? ¿Por qué no sufrir más bien el ser defraudados? Y esto lo dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 6:7. No es un invento del pastor, lo dice la Escritura, hermanos. Y recordemos lo que dijimos anteriormente. Cristo dijo que si me amas, mi palabra guardarás. El apóstol Pablo, hablándole a los corintios, exhorta a los hermanos y les coloca de presente el deber que tienen cada uno de ellos de no ser vengativos y el preciso don de amarse que tienen siendo hijos de nuestro amado Redentor Jesucristo. Nuestro Señor precioso, santo, sin pecado alguno, y que cargó el pecado tuyo y mío sin él haber pecado. Más bien nuestro amado Señor Jesucristo, cuando iba camino a esa cruz, cuando era esculpido, cuando era blasfemado, ¿qué fue lo que le dijo al Padre? Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. ¿Hubiéramos hecho lo mismo nosotros? Lo dudo. Amada iglesia, la venganza no es nuestra identidad. De verdad, yo anhelo que aprendamos esto hoy. La venganza no es nuestra identidad como cristianos. Más bien, nuestra identidad es perdonar. A ti y a mí, como les dije, nos perdonaron lo imperdonable de nuestros pecados. Pero tú y yo no queremos perdonar a quien nos ofende. Y pregunto, ¿acaso nos creemos más dignos que Cristo para no perdonar lo que es perdonable? Pues piensa en esto. Si alguno de nosotros viene a la iglesia en el día del Señor, o sea, hoy, se muestra receptivo con el mensaje predicado, pero sale de aquí y continúa rumiando, continúa maquinando cómo vengarse de aquel que lo agravió, porque tal persona podría pensar que también debe ser perdonada. Si tú escuchas hoy este mensaje que debes perdonar, que debes amar, debes ser misericordioso con tu hermano, y de pronto lo demuestras aquí en la iglesia, pero cuando sales a la calle y te encuentras a tu hermano ni lo saludas, ¿tú crees que estás engañando a Dios o a la iglesia? No, Dios nos ve, iglesia. Dios nos está viendo. Nosotros nos autoengañamos. Venimos a la iglesia para cumplir con un requisito, para acallar nuestra conciencia. Pero muchos salimos de aquí y somos los mismos seres implacables que no queremos perdonar las ofensas de nuestros hermanos ni las ofensas de nadie. Nuestro Dios ha dicho, mía es la venganza. Dios dijo eso. ¿Acaso no confiamos en Él? ¿Acaso no descansamos en Él? Ahora, su venganza es santa y la tuya y la mía es pecaminosa. Pues entonces prefiramos que sea siempre Él nuestro juez y pague a cada quien conforme a sus obras. Confiemos en el Señor, hermanos. Confiemos en el Señor. Si nosotros somos de Cristo, si en nosotros ha obrado la regeneración de nuestras almas,
Si eso es lo que somos, entonces debemos identificarnos con nuestro Redentor. Miremos lo que dice Romanos 5:8. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es la demostración en los creyentes de la misericordia divina y nosotros estamos llamados a imitarlo. Vamos un poco más allá. El apóstol Pedro no solo está diciendo que no debemos devolver mal por mal, sino que también dice que suframos la reclamación al que nos hagan. Él dice eso, que la suframos. Oh, pero cuán rápidos somos para reclamar nuestros derechos. Los reclamamos enseguida. Cuán rápidos somos para dejarnos dominar por nuestro engañoso corazón que nos hace actuar por instinto y no por convicción de lo que somos en Cristo Jesús. Es por eso que nuestra constante oración debe ser esta: Señor, escudriña mi corazón y ve si hay mal en mí y dame fuerzas para obedecerte y seguirte a ti y no a mi corazón. Esa debe ser nuestra oración, hermano. Pero aquel que es legalista y vive una fe distorsionada por él mismo, no entiende esto. No entiende esto. Porque vive bajo la orientación de la justicia que demanda el castigo del transgresor. Generalmente estos no se dan por satisfechos con las disculpas presentadas y requieren un concienzudo examen de las circunstancias que ocurrieron cuando se produjo el problema. Es decir, se acerca, la persona le pide perdón: hermano, perdóname por lo que hice, estoy arrepentido. Y él le dice: déjame pensarlo. Lo que tú hiciste no tiene perdón de Dios. Son atrevidos hasta para decir eso. Son aquellos que no olvidan la más mínima afrenta y requieren que el ofensor pida disculpas por lo que ha hecho, aunque hayan pasado años desde que ocurrió el incidente. Son incapaces de sufrir por ellos, pero capaces para hacer sufrir al ofensor, demandando restitución, lo que muchas veces es puro subjetivismo personal que se almacena en el corazón y produce un deseo de venganza. Son aquellos que, incluso haciéndose llamar siervos de Dios Altísimo, guardan rencores por sus consiervos y no desaprovechan oportunidad alguna para hablar mal de quien le agravió alguna vez, que muestran una sonrisa y apariencia de piedad, pero en el fondo solo desean el mal del prójimo. Incluso no les importa que hablen de su corazón endurecido con tal de que sean el centro de atención. ¿Cuánta arrogancia hay en esto? Dios nos libre, amada iglesia, de los tales. Y vayamos a nuestra tercera consideración: lo que sí debemos hacer. Versículo 9b. Sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredéis bendición. Mis amados, la vida cristiana no es negativa. La vida cristiana no es maldecir. La vida cristiana es positiva, es bendecir. Por eso, en contra de lo que el mundo sin Dios hace, nosotros debemos vivir siempre para bendecir a los demás. Que realmente seamos bendición para los demás. En los tiempos apostólicos, sin ninguna duda, podemos decir que fueron muy difíciles para los cristianos, quienes recibían improperios de las personas, que en muchas ocasiones degeneraban
persecuciones y muertes del creyente. Es fácil en circunstancias adversas responder a la hostilidad con hostilidad. Es fácil. Pero el cristiano está llamado a responder con bendición en cualquier circunstancia. Bendiciendo incluso a quienes le persiguen. Y esto es lo que debemos hacer. Suena duro, suena difícil, pero es lo que debemos hacer. Es el extremo de la generosidad humana. Seamos extremistas, hermanos. Cuando vayamos a responder a otro, seamos extremistas en pagar bien por mal. No en pagar más mal de lo que nos pagaron. Seamos extremistas en esto, en este sentido. Pero vemos que la forma natural de la vida del que no es creyente es pagar mal por mal. Y cuando tú y yo pagamos mal por mal, ¿con quién nos estamos identificando? No es con Dios, no es con Cristo. Miren, aunque hablen mal de ti, tú debes hablar bien de Él. Aunque sea enemigo y generen mal contra ti o contra cualquier creyente, Pedro establece que a quienes os atormenten, devolver bendición. Devolver bendición. Es la condición natural de quien vive a Cristo. El que bendijo pidiendo perdón para quienes lo perseguían con sevicia. Eso hizo Cristo, iglesia. Tenemos aquí en este texto la prohibición para no maldecir y a su vez se establece un mandamiento positivo de bendecir. ¿Cuándo? Siempre. Siempre debemos bendecir. Esto exige un cambio preciso en la naturaleza humana que solamente la hace Dios cuando nuestras almas son regeneradas por el Evangelio. ¿Eres consciente en este momento de lo que acabamos de decir? Examinemos por un momento y preguntémonos nosotros mismos, ¿devolvemos bendición cuando nos maldicen? Pensemos en esto. ¿Devolvemos bendición cuando nos maldicen? Pues como les dije antes, es un distintivo del creyente el devolver bendición por maldición. Es lo contrario a lo que hace el mundo, nos hace ver como locos porque no buscamos la venganza por nuestra mano. El mundo puede decir que esos cristianos son cobardes. Hermano, que digan lo que quieran. Nosotros respondemos a Cristo. Pero no. Nuestro engañoso corazón en un momento de estos nos dice, responde, paga mal por mal. Hermanos, que Dios nos ayude. No podemos estar dando, ahora sí, ese mal testimonio a los del mundo. ¿Saben por qué? Porque el sembrar venganza solo traerá más venganza. Y sobre todo una falta de identidad de nosotros. Y esto que nosotros hacemos mal e indebidamente demostrará que no estamos unidos a Cristo. Porque aún dejamos que el mal que mora en nosotros nos gobierne. Escuchen lo que nuestro Redentor dijo en Mateo 5, 43 y 44. Dijo, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Cristo le está diciendo, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que ultrajan y os persiguen. Cristo mismo nos pidió esto, mis hermanos.
La pregunta es, ¿lo hacemos? También tenemos estas palabras de nuestro amado Redentor según Lucas, que concluyen diciendo: y orad por los que os calumnian. Lucas 6:28. De ese modo, lo que entendían los padres de la iglesia y enseñaban a orar por sus enemigos era lo mejor que podía pasarle a la iglesia. Ellos enseñaban a orar por los gobernantes, por los príncipes de aquella época, y así mismo debemos hacer nosotros, aunque no estemos de acuerdo con el presidente de turno, ni de nuestra nación, ni de ningún otro lado. ¿Por qué? Porque tú y yo hoy entendemos que ellos fueron puestos por Dios, y en el caso de nosotros, por disciplina. Así que no nos corresponde sino orar por las autoridades. No podemos maldecir a las autoridades, aunque no nos guste, iglesia. Aunque no nos guste. Dios nos ayude, amada iglesia, a que obedezcamos a Cristo siempre. Dios nos ayude. Entonces, debemos decir que el mensaje de hoy nos ha llamado a que tengamos un mismo sentir, a que nos amemos, que nos perdonemos, que no guardemos rencor entre nosotros, que demostremos que estamos unidos a Cristo cuando evidenciamos no pagar mal por mal, no maldecir a los que os maldicen, sino que bendecir a vuestros enemigos y orar por ellos como Cristo nos manda. Dios nos ayude, amada iglesia. Oremos. Amado Dios, te damos gracias, Señor, por tu bendita palabra. Te rogamos, Dios, nos ayudes, nos asistas en esta tarea. Que si estamos unidos a Cristo, tenemos la obligación de amarnos los unos a los otros, de no guardar rencilla, de no guardar nada negativo en contra de mis hermanos, Señor, aún con los de afuera, Señor. Ayúdanos a que ese espíritu que una vez nos regeneró sea quien domine por completo nuestra vida, nuestra forma de hablar, nuestra forma de pensar, Señor, y que también domine a nuestro engañoso corazón. Gobiérnanos tú, Señor. Tu gobierno nos hace bien. El que te obedezcamos a ti es la vida, Señor, y el que te desobedezcamos es la muerte, Señor. Ayuda a tu iglesia. Te lo ruego por los méritos de tu amado Hijo Jesucristo y por tu Santo Espíritu, Señor. Amén.